Este estudio se engloba en un contexto. El contexto actual es el debate de la IA, los datos han avanzado y el debate de la inteligencia artificial lo encontramos en todos los ámbitos, en el ámbito político, social, filosófico, religioso, en Cannes, en el cine. Y por lo tanto, bueno, yo creo que es un debate en todos los ámbitos donde estamos incluso redefiniéndonos como humanos, ¿no? Donde la ética y la responsabilidad como líderes empresariales está en ese debate de cómo desplegamos la IA a nivel de humanidad. Pero hoy nos vamos a concentrar en las empresas. Al final hay muchos ámbitos, como os decía, y lo que hoy vamos a hacer es a concentrarnos en lo que son las empresas, cómo las empresas estamos desplegando la IA y data driven. Pensar que bueno, la inteligencia artificial principalmente en las empresas la hemos desplegado en la parte de data y por lo tanto explicando sin inteligencia artificial, pues explicábamos con datos qué había pasado y desde hace ya mucho tiempo aplicando machine learning predictivos podemos proyectar hacia futuros, ¿no? Pero sinceramente en las empresas desde a partir del 23, ChatGPT, la generativa aparece en noviembre del 22, a partir del 23, sobre todo el 24, cuando se despliega la generativa y después de la generativa la agética, cuando realmente se está desplegando. De hecho, este propio estudio, el foco es datos y cómo las empresas somos capaces de gestionar, dirigir y operar en base a datos, pero esos datos han venido impactados, como os decía, con la IA generativa y con la agéntica, ¿no? Al final, en cualquier compañía creemos, y con Pierre lo hablamos muchísimas veces, con nuestros clientes, con todo el equipo, hablamos que al final la data es el activo estratégico de todas las compañías, ¿no? Ya no solo fuente de verdad. ¿Y qué nos ha pasado? Que cuando incorporamos la IA y cuando hemos ido a desplegar la transformación IA-driven en las empresas, nos hemos encontrado que tenemos un tema de datos. Hablaremos mucho de ese freno que son los datos como otros temas. Este es el estudio, os lo enviaremos mañana a los asistentes y a partir de mañana iremos difundiendo. Está calentito, los ponentes de esta mañana, de hoy, recibieron anoche calentito el estudio. Les he dejado muy poquito tiempo, pero desde la cama me han dicho que han mirado algunos resultados, o sea que les agradezco. Pero bueno, queremos de seguida que tenemos los datos publicarlos y compartirlos con vosotros, ¿no? Nuestro modelo y cómo hacemos el estudio está muy basado en cómo entendemos la gestión de la transformación de la IA, que es datos y es digital, ¿no? Donde comprendemos que existen muchísimas tecnologías, las tecnologías disruptivas y el conjunto de tecnologías de la inteligencia artificial, pero que más allá de la tecnología lo importante es gestionar esos datos, los procesos y los agentes. Os decía que hay un gran freno o un gran elemento crítico que nos encontramos cuando vamos a las empresas, que son los datos, pero yo diría que hay algo mayor, que son las personas, ¿no? Y Mireia y mi socia ya sabéis que trabajamos también, evidentemente, desde esas bases, que no es la tecnología solo, sino la gestión en datos, procesos y las personas, la gestión del cambio, ¿no? Todo esto es top-down, siempre entendemos que una transformación y sobre todo la inteligencia artificial, la gestión de base de datos, es top-down, es una decisión del CEO y del comité ejecutivo y que tiene que gobernarse y dirigirse, gestionarse, y al final todo esto va a impactar en el ámbito de clientes, ventas y toda la cadena de valor alrededor del cliente y del consumidor y de todos los buyer personas que estemos utilizando en nuestra compañía. Va a impactar, evidentemente, como no, en las operaciones, pero siempre no hemos encontrado ninguna compañía que hayamos acompañado que realmente no haya transformado también su modelo de negocio o haya innovado en su cartera de productos. Cómo tenemos nuestro modelo, principalmente hay tres grandes ámbitos, ¿no? Pues realmente qué datos necesitamos y qué procesos que soportan esos datos para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es los KPIs? O sea, cómo realmente qué datos son los que nos van a ayudar a obtener esos insights. Cómo se gestiona y cómo vamos a gestionar los datos y realmente cómo desplegamos la cultura en base a los datos y la IA en toda la organización. Pues bien, os presento el dato. Y es un poco triste, pero hemos retrocedido unas décimas. O sea, el año pasado habíamos hecho un avance y realmente el análisis que hay detrás, estos estudios, más que el dato en sí mismo, lo importante es la evolución, ¿no? Todos los que estamos acostumbrados a trabajar con datos y nos estamos enamorados de los datos,
lo importante en los estudios es esa evolución, ¿no? Desde el 23 hicimos un avance ya casi aprobado en el 4,9. El año pasado, con todo el despliegue de la IA generativa y por tanto de la importancia de los datos, avanzamos hasta el 5,3 y este año hay un cierto retroceso al 4,9 que tiene mucho que ver cuando hemos analizado con Marc, que lo tenemos aquí, que es nuestro director técnico del estudio, y con Pierre, hemos visto que el hecho de haber avanzado en el despliegue de la inteligencia artificial, nos hemos vuelto más exigentes y ahora, como al final el estudio es una autoevaluación de cada una de esas preguntas que os hacemos y que además os agradecemos que contestéis, ¿no? Sinceramente, nos hemos vuelto más exigentes y nos hemos dado cuenta de que todavía, y hay algunas variables que ahora veremos, que todavía no estamos preparados o tan bien preparados como necesitamos la compañía para desplegar y gestionar en base a los datos y a la inteligencia artificial, ¿no? Hemos bajado prácticamente en todos los ámbitos, pero especialmente tenemos un tema en los datos operacionales, en el Performance Data, que estamos en un 3,7, fijaros todavía. Estamos en un 4,1 en la Data Unit. No todas las organizaciones tienen una unidad centralizada y unas posiciones como las vuestras, como las que nos van a acompañar los líderes que después van a trabajar esa mesa redonda y van a debatir con vosotros, entre ellos y con vosotros, cómo van avanzando en sus organizaciones, pero es que incluso en la formación en las personas, ¿no? Estamos ahí pues prácticamente suspendidos. Fijaros, si hablamos de infraestructura de datos y de business intelligence, estamos bastante planos, ¿no? Es decir, evolucionamos desde el estudio y hace 3 años que en torno al 70% tiene la infraestructura en Business Intelligence y el 30% no. Y estamos bastante clavados, ¿no? En general, también en el uso de Machine Learning en predicciones vamos oscilando. Me ha sorprendido el dato de que hasta el año pasado las empresas iban utilizando los predictivos para optimizar costes y realmente este año ha habido un avance, o sea, está por delante el impacto en que están utilizando los predictivos para mejorar los ingresos, ¿no? Y por lo tanto también las ventas y todo lo que tiene que ver con negocio, ¿no? Ventas y atención al cliente y en tercer lugar la producción, ¿no? Ese es un poco el diferencial. O sea, ya lo estábamos, sí, Machine Learning y predictivos, desde que empezamos la primera edición, estábamos ahí siempre, la optimización de costes era la primera impacto predictivos, pero este año ha subido en la parte de ventas. Evidentemente, por áreas donde realmente se gestiona el mayor número de datos, bastante obvio también, negocio, marketing y finanzas y administración, que están en siguiente lugar, ¿no? Después por detrás, tenemos muy por detrás recursos humanos, ventas, producción y el resto de áreas, ¿no? Pero este año, lo que realmente ha saltado, ¿no? Ha saltado como ese disparador ha sido los agentes de ella, ¿no? Ya el año pasado ya lo vimos que el 53% de las compañías del año pasado estaban desplegando agentes de IA en diferentes fases, desde la formación, los planes, hasta que ya lo han desplegado. Este año el 71% y hemos pasado que el año pasado el 4% de las empresas nos indicaron que se había desplegado los agentes de IA en todas las áreas de la empresa, que era una decisión holística en la organización, y este año ya el 14%, ¿no? Y fijaros también el uso en 3 años de despliegue de la IA generativa, ¿no? Del 8 al 14 y este año el 20, ¿no? Es clarísimo que lo que está impulsando los datos y por lo tanto lo que está impulsando todo en estos momentos, la transformación y la transformación digital, es la entrada no solo de la IA generativa, sino de la IA agentiva. ¿Qué hacemos con la IA generativa? Pues básicamente estamos creando, lo utilizamos para crear, para generar ideas, para generar la investigación, el I+D, para trabajar tanto en textos como en nuestro trabajo y automatizamos, ¿no? Ha aparecido ya que ya en el puesto de trabajo no solo estábamos utilizando ya nuestros asistentes para crear y para trabajar, sino que empezamos a automatizar. ¿Y cómo estamos automatizando? Pues fijaros, de repente no hay un despliegue en toda la empresa, solo hemos ganado 2 puntos en la automatización de procesos en toda la empresa, pero lo que sale como dato para mí importante es que más allá del Power Automate, que ha sido como la herramienta de mayor uso en la automatización de procesos, aparecen ya los agentes de IA en diferentes versiones, ¿no? Y como uso de esa automatización, ¿no?
De hecho, yo creo que es el momento en el que estamos, es decir, vamos a las empresas en un plan estratégico de IA Driven y nos encontramos que tenemos que hacer un zoom primero en los datos, en estructurar los datos, en generar e integrar los datos de todas las fuentes para que sea fuente de verdad y a partir de aquí automatizar procesos, pero no solo automatizar, sino que delegar a la inteligencia artificial procesos end-to-end, lo que entendemos como agentes en todas las categorías de agentes, desde las tareas y los agentes en un puesto de trabajo hasta procesos intradepartamentales e interdepartamentales, ¿no? Pero todo esto, fijaros que hay una pregunta que hemos hecho en los 6 años, ¿no? Y no nos movemos, bueno, hemos bajado un punto, normalmente es el 90% y este año ha sido un 89% de los entrevistados creen que la gestión de datos es claramente un área de mejora en su organización, ¿no? Y esto ya no tiene que ver con la IA, desde hace 6 años sigue siendo, es curioso, ¿no? Vamos diciendo es un área de mejora y no sé qué pasa en las organizaciones. Es un tema que yo me gustaría, y os lanzo la pregunta para la mesa de debate para después, a vosotros tres, ¿no? ¿Qué está pasando en las organizaciones que por muchos esfuerzos que hagamos seguimos pensando que es una gran área de mejoras? Y todavía el 36, y solo el 37%, un tercio de las empresas han desplegado la cultura data-driven y así, a data y a NIA-driven. Vuelvo a insistir que la inteligencia artificial y el dato se están uniendo porque al final, bueno, pues es una manera. De hecho, sabéis que tenemos dos estudios. Por un lado estamos estudiando la data, por otro la transformación digital y en ambos dos estamos avanzando y compartiendo esa IA and Data Driven. Cómo gestionamos con IA, cómo gestionamos, cómo operamos y cómo decidimos en base a datos y a la inteligencia artificial. Desde el 23 empezamos a recoger, es curioso, me encanta la evolución, ¿no? Porque es muy significativo. En el 23 empezamos a hacer la pregunta a las empresas de si habían incorporado la inteligencia artificial en su transformación digital. Fijaros que en el septiembre del 23 solo un 10% lo habían incorporado y en esta edición el 75% han incorporado la inteligencia artificial como parte de su proceso de transformación, ¿no? Y ahora ya planos, ¿no? El 72, empezamos el 10, 20, 64, 72, 74%. Por lo tanto, está clarísimo que está incorporado, pero fijaros un dato, y ahora aquí yo creo que se entiende esa bajada. Yo creo que tenemos tres bloques de empresas, ¿no? Las empresas que están rezagadas, ese 22%, años son 18, que están al final, o sea, no saben ni por dónde empezar. Otro bloque de empresas que lo situamos en un 60, 64%, que están haciendo esfuerzos con estrategias, con datos, pero todavía no se ha convertido en ese 14% de las empresas que realmente el dato, el predictivo, la IA, la automatización, los agentes están realmente siendo el foco de la gestión de la decisión y de la operación, ¿no? Por lo tanto, ahí nos encontramos. Yo creo que la mayor parte de las empresas, nos lo dicen los datos, estamos en esas fases ya que hacemos esfuerzos por avanzar y aquí creemos sinceramente que está habiendo una brecha importante. También nos la lanzo a la mesa, ¿no? Realmente las compañías que sean capaces de integrar los datos, automatizar, crear agentes, van a crear en sus sectores una capa competitiva. Para finalizar, ¿cómo se lidera todo eso? Pues todo esto lo diríamos desde INCIPI, es la experiencia de nuestros más de 17 años trabajando con las empresas en una primera fase, haciendo un assessment, conociendo, definiendo una estrategia a medio y largo plazo y definiendo ese roadmap de proyectos, de pilotos, de cómo los vamos a medir para después ir desplegándolo, ¿no? Y finalmente, los CEOs preguntan siempre, y les doy el dato con el estudio, ¿no? Me preguntan, bueno, nos preguntan a INCIPI, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se lidera? Y dónde principalmente, vale, yo voy a liderar como CEO y el comité ejecutivo va a liderar la transformación IA-driven y toda la... Pero ¿cómo lo hacemos, no? El dato de este año es que todavía un 48% no han asignado esa responsabilidad a nadie. El 52%, ese concepto del Chief AI Officer, está asignada. Solo el 11% es una nueva posición, pero el 20%, curiosamente, lo han asignado a las áreas y directores de innovación, el 13% a los CTOs o a los CIOs y el 8% lo ha delegado a cualquier otro C-level. Curioso los datos. Ahí los dejo también si queréis para el debate.
Y para finalizar, por lo tanto, es obvio que como líderes, CEOs, líderes de unidades de negocio, tenemos unos retos, ¿no? Evidentemente, hemos incorporado y estamos trabajando para hacer el roadmap de IA, pero todavía, o sea, el 54% lo hemos puesto en la estrategia, aquí hay un error, no es del roadmap, está incorporado en la estrategia empresarial. El 75% ya estamos trabajando en ese roadmap. En muchas compañías, fijaros que hasta el 85 hemos incluido la generativa, pero no se ha... Fijaros que hay más empresas que están incluyendo la generativa y casi la generativa sin haber hecho el roadmap. Y haciendo el zoom en los datos, aquí hay un desencaje muy importante. Creemos que eso es un problema, que se están desplegando pilotos de manera desorganizada, sin un governance, sin un plan y sin una gestión del cambio. Y creemos que ahí tenemos un problema como empresas, ¿no? Y eso hace que solo el 12% se haya desplegado el solo 16% se haya desplegado la automatización, el 63% no hayan desplegado la cultura, no se disponga de Business Intelligence, hay un top en ventas, atención al cliente y fábrica, y finalmente esa mejora y ese suspenso en algunos de los indicadores de esta medición. ¿Sí? Hasta aquí los datos. Simplemente agradecer al equipo de INCIPE, todo el equipo, pero bueno, ese equipo liderado por Mireia, por Pierre, por César y a Marc como director técnico, en donde volcamos el esfuerzo. Son datos, porque son los datos que nos salen del estudio, pero además los validamos con nuestra experiencia y nuestros perfiles, con nuestros más de 100 clientes, 100 y pico clientes que estamos acompañando y que tenemos la suerte de aprender conjuntamente con ellos y acompañarlos.